Bien, comenzamos. Puedo seguir a Jesucristo sin importar lo que hagan otras personas. En Mormón, del 1 al 6, nos lleva a uno de los momentos más oscuros en la historia nefita. Pero dentro de ese caos, Mormón se mantiene como una luz implacable. Este primer principio nos invita a reflexionar sobre el poder que tenemos para seguir al Salvador, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. Y esa es una lección poderosa, porque la vida está llena de desafíos y cada uno de nosotros ha enfrentado momentos donde parece que el mundo a nuestro alrededor se desmorona. Imagina por un momento, ¿alguna vez te has sentido solo en tu fe? ¿O tal vez has sido la única persona en tu entorno que se aferra a lo que es correcto, mientras ves que otros se desvían? Mormón nos enseña que, aunque seamos pocos o incluso uno, podemos marcar una diferencia. En Mormón 1, versículos 2 y 3, ya conocemos a el joven Mormón. Él es descrito como un niño de gran sobriedad y de notable madurez, con tan solo 10 años. En medio de una sociedad que se estaba desmoronando, el Señor lo escogió para una misión. Y aquí ya podemos aprender que Dios ve nuestro potencial, incluso cuando nosotros no lo vemos. Este llamado especial para guiar al pueblo de Dios nos muestra que el Señor siempre prepara a aquellos que serán sus siervos, y a menudo lo hace cuando somos jóvenes. Entonces, ¿recuerdas algún momento en tu vida cuando sentiste el llamado de Dios, incluso si las circunstancias no eran las mejores? Tal vez fue en una etapa de juventud o tal vez fue en medio de una situación complicada, pero de alguna manera el Señor te señaló para una misión importante. Y ahora que se me viene a la mente, la verdad que estas buenas preguntas, si tienen las respuestas, si quieren compartirlas, háganlo por favor en los comentarios para que todos nos podamos edificar a la vez. Bueno, al leer Mormón 1, del 13 al 17, vemos cómo el pueblo de Mormón se apartó completamente de la luz de Cristo. El texto dice que no había dones del Espíritu entre ellos, no había fe ni poder de sacerdocio. Y, sin embargo, en medio de toda esa oscuridad, Mormón se mantuvo firme. Y aquí observo que este es un principio clave. Podemos ser diferentes incluso cuando todo a nuestro alrededor se está oscureciendo. Ahora me gustaría que reflexionemos sobre esto. ¿Qué cualidades ves en Mormón que lo ayudaron a mantenerse espiritualmente firme en una época tan difícil? Una cualidad sobresaliente es su amor por Dios y su inquebrantable fe en Jesucristo. No se dejó arrastrar por la desesperanza ni se permitió ser influenciado por el comportamiento de los demás. En lugar de eso, Mormón se elevó por encima del entorno y mantuvo su fe viva. El presidente Thomas S. Monson nos enseñó en su discurso: sean un ejemplo y una luz. Esto está en la Leona de noviembre de 2015, que debemos ser una luz que brille en la oscuridad. Al igual que Mormón, podemos destacarnos como seguidores de Cristo a menudo y en general creo que pensamos que nuestra influencia es muy pequeña, pero las escrituras nos muestran que incluso una sola vela puede iluminar una habitación oscura. Y personalmente recuerdo que en el año 2019, mientras trabajaba en una empresa de producción, viví una experiencia que me marcó profundamente mi vida y mi testimonio. En los momentos de descanso que teníamos, mis compañeros de trabajo solían hacer chistes de doble sentido, algunos de ellos bastante subidos de tono. Ya no me sentía cómodo, para nada, con ese tipo de humor. Y aunque era así el ambiente en el que todos se desenvolvían, decidí tomar una postura diferente y no estar con ellos, porque afortunadamente teníamos una mesa disponible para sentarnos durante los descansos y aparte de ellos poder comer algo si queríamos, a lo que a mí se me permitió elegir e irme a otra mesa y estar solo.
Bueno, tampoco estaba solo, estaba con mi celular, con mi móvil, y bueno, realmente no me sentía nada cómodo con ellos y yo tampoco quería que me arrebataran mi porción del espíritu que renuevo cada semana. Y bien, con el tiempo, quizás como máximo habrán sido unos 15 días como mucho, uno de mis compañeros de trabajo, que había estado observando mi comportamiento, y yo la verdad que estaba hasta ese entonces sin darme cuenta, se acercó a mí, ni bien llegué al trabajo ese día y me encontraba pues nada, guardando las cosas para empezar a trabajar, ¿no? Guardando las cosas en la taquilla. Recuerda y viene y me pregunta si me molestaba que él se sentara en mi lado en la mesa durante los descansos. Y yo, la verdad que ante mi asombro, él me contesta que también había notado que él no se sentía cómodo con el resto del grupo. Me dijo, en sus palabras, ¿no? Tú, Sebastián, no haces esas clases de chistes que incomodan y logran un ambiente en el que no estoy a gusto con ellos. Y yo obviamente le respondo que sí, por supuesto. Y fue en ese momento cuando entendí que no estaba solo en mi incomodidad. Mi compañero, al igual que yo, prefería mantenerse al margen de ese tipo de conversaciones, de ese ambiente. Y desde ese instante supe que nos íbamos a llevar muy bien, y lo cual iba a hacer más amena la jornada de trabajo. Durante los meses de trabajo juntos, nuestra amistad se ha fortalecido y hasta el día de hoy mantenemos una muy buena relación. Fue en ese momento cuando realmente comprendí el verdadero significado de ser la sal de la tierra o una luz para otros. Como enseñan las escrituras, a veces, simplemente con ser diferentes, podemos influenciar de manera positiva a quienes nos rodean, incluso cuando no lo buscamos activamente. Y es más, ahora que lo recuerdo un poco más detallado, lo que me sorprendió de esa experiencia es cómo el Señor bendijo mi relación laboral, porque ninguno de mis otros compañeros se enojó conmigo por haberme ido a otra mesa, sino todo lo contrario. A pesar de no tener la confianza que ellos tenían entre sí, siempre me llevé bien con cada uno de ellos. Incluso, en varias ocasiones, vinieron a ofrecerme café, así como de cortesía, ¿no? De compañerismo. Y cuando yo les decía que no lo aceptaba, tampoco se ofendía por mi decisión. Aunque bueno, siempre aprovecho y es bueno esos momentos para empezar a hablar de la iglesia, ¿no? Que soy miembro de la iglesia y bueno, todos sabemos cómo sigue eso, ¿no? Esta experiencia la verdad que me enseñó, sin importar las circunstancias, que siempre podemos elegir ser diferentes y el Señor nos proporcionará una vía para que eso sea posible. Sé que Él siempre está dispuesto a ayudarnos, aunque a veces no lo veamos de inmediato. Y también sé que muchos de ustedes han vivido experiencias similares en las que han sentido la necesidad de ser distintos o marcar una diferencia en sus entornos. Volviendo a la lección, piénsalo por un momento. ¿Quién ha sido una luz para ti en los momentos más oscuros de tu vida? Ahora reflexiona sobre cómo ese ejemplo te ayudó a querer ser mejor, a querer seguir adelante a pesar de las dificultades. Tenemos que recordar que la luz de un ejemplo puede marcar una diferencia monumental en nuestra vida.